¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. En este video quiero la participación, si me lo permiten, muy especial, muy activa de toda la comunidad de Sin Mentiras. Yo te voy a presentar un video de un venezolano. Por aquí tengo el nombre. Luis, se llama, permíteme unos segundos, Luis Andrés Luces. Un venezolano que está echando la varilla durísima allá en Chile. Y que está malponiendo, como siempre, muchos de estos venezolanos, al gobierno de Venezuela, al gentilicio de los venezolanos. Déjame colocarte el video y después te voy a contar todos estos y te pido reflexiones al respecto. Vamos a ver dónde este señor Luis Luces amenaza al recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric. Adelante. Te voy a decir algo, y esto no es una amenaza, esto es una advertencia, y te lo voy a decir con mi cara destapada. Yo no soy como los huevoncitos del Frente Patriótico. Ya, te voy a dar una advertencia. Si a ti se te ocurre traer a Nicolás Maduro para el cambio de mando, te puedo prometer que voy a movilizar a los más de 600.000 venezolanos que nos encontramos hoy acá con permanencia legal para la captura inmediata de este genocida. Melcherito, te puedo jurar que voy a hacer una pesadilla en las movilizaciones. Yo voy a movilizar a toda la comunidad venezolana para la captura inmediata de este narquito de Quinta. Y te vamos a dejar la escoba. Ni se te ocurra Boric, ni se te ocurra, ¿vale? Porque me valen 3 hectáreas. Porque créeme, no te va a gustar en lo absoluto la gran cagada que va a quedar. Ojo. Bueno, dicho esto del señor Luces, Gabriel Boric, él le está diciendo, le está amenazando que se invita al gobierno de Venezuela a la toma de posesión, que como recuerdan ustedes será el 11 de marzo del próximo año. Bueno, él lo va a volver papilla. Este es un señor que se ha dedicado a esparcir el odio, el miedo, las amenazas y la confusión allá en Chile. Y es venezolano, irrespetuoso. Vaya a Chile, que le están dando cobijo, que le están dando trabajo, que le han dado permiso, y aún así se mete en los problemas internos de los chilenos. Aún así denosta del voto de los chilenos. Un irrespetuoso, un impresentable. Que sepan los chilenos que nosotros no somos así como este señor Luis Andrés Luces y como otros muchos venezolanos que le han dado cobijo allá en Chile y lo que hacen es hablar mal de los mismos chilenos. Es como que alguien que invitara a uno a una casa y luego empiece en su misma cara a estarle diciendo cosas de esa casa, que si la casa está fea, que si la casa está bonita. Uno falta de educación en todas las reglas. Pero no te confundas. Este señor Luces está apalancado por ONGs, pertenece al comando de campaña de el señor Kast, que acaba de perder con Boric. Está apalancado por medios de comunicación y por supuesto por gringos y por europeos, porque si él no estuviese protegido por todos estos sectores, él no estaría lanzando esas amenazas. Ahora yo les digo una cosa, Chile dio el primer paso para zafarse de la extrema derecha. Si dejan que estos provocadores como Luces inciten, amplifiquen el odio, lo multipliquen, bueno, ya les voy a echar un cuento. Aquí nosotros en Venezuela, desde el año 2000, estamos luchando con 100.000 Andrés Luces que nos metieron paro petrolero, guerra económica, pulverizaron el Bolívar, llamaron a invasión con los gringos y con los europeos, destrozaron el tejido económico, llenaron de violencia las calles,
destrozaron las infraestructuras públicas, metieron sabotaje, llamaron a bloqueo, llamaron a invasión, dieron golpe de Estado, metieron operaciones encubiertas para llenar de sangre este país, impulsaron la pelea de perros como la están impulsando en Chile, en Perú y en otros países. Nos metieron miedo, nos metieron veneno, odio, confundieron a los venezolanos, siempre apuntalados por los medios de comunicación que a su vez son manejados con recursos extranjeros y con los consabidos guiños de las instituciones supuestamente veladoras de los derechos humanos, de la libertad de prensa, estas instituciones internacionales. Aquí los derrotamos. Aquí moldieron el polvo. Ahora, yo te digo una cosa. Aquí la inteligencia identificó a todos estos fascinerosos, nazistas, extremistas. Los identificó, les tocó su puerta y fueron a por ello. Muchos se fueron, muchos salieron huyendo, otros cayeron allí tras las rejas. Y después que están tras las rejas, estos como luces, que tú lo ves allí, bueno, se enferman, lloriquean, le dan cualquier tipo de enfermedades, vienen las ONG gringas y medios gringos para presionar por su liberación. Y bueno, muchas veces el gobierno termina cediendo. Y hemos recorrido un camino largo, tortuoso y lleno de desastres, lleno de piedras para erradicarlos. Y lo hemos logrado, pero todavía por allí quedan muchas semillas. Ahora, yo no pretendo darles consejos, recomendaciones a Chile, pero sí, aquí en la comunidad de Sin Mentiras tenemos mucha experiencia los venezolanos, muchísima, tenemos un doctorado en estos tipos como luces. Y yo quiero que la comunidad de Sin Mentiras nos aporte algunas recomendaciones que podemos ofrecer en modo de referencia al hermano pueblo chileno que está viviendo una época durísima de polarización que nosotros la hemos tenido y que tenemos quizás la mayor experiencia de todo el continente. Si Chile, al igual que Castillo en Perú, se deja influenciar por esos propagadores de odio, se deja influenciar por los medios, se deja presionar por los gringos, por los europeos, hermanos, están perdidos, porque es allí donde estos individuos multiplican su veneno y la población se confunde, se llena de miedo. Y fruto de ese odio que ellos han transmitido durante estos últimos 20 años, venezolanos que emigran, lo que saben es hablar mal de su país. Lo primero que hacen es denigrar del gentilicio y de sus raíces venezolanas. Muchos se hacen víctimas para generar compasión, para obtener beneficios migratorios, de trabajo, y luego, bueno, sacan las garras. Fueron inoculados muchos de esos venezolanos que salieron al exterior, que andan muchísimo deambulando por redes sociales y que son financiados por laboratorios de guerra psicológica, de propaganda, para llenar de miedo, de rabia, de desesperanza, de estrés a la población. Y eso lo buscan con miras a precisamente mantener allí activos unos soldados poseídos prácticamente para que vayan en contra de cualquier cambio del sistema de valores capitalista que ellos propugnan. Así que este tipo de señores como luces tienen que ser detenidos para que su odio no se propague. Inmediatamente detenido, porque si no, bueno, dejamos el video hasta por aquí. Espero que ahora ustedes con su participación nos digan qué experiencia han tenido para enfrentar el fascismo aquí en Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.